bien. Ahorita vamos a iniciar con la clase. ¿No querés francés con frijolito? Compañeros, buenas noches. Continuando con el tema que veníamos desarrollando relacionado al juicio oral como juicio de conocimiento. Quiero primero hacer énfasis en lo siguiente. Hoy les envié ahí un mensaje manifestando que en este curso estaba pensando ahí en facilitarles de alguna manera el trabajo en este curso, como les decía, porque he visto también de que en otros cursos pues tienen algunos trabajos, algunos son más amplios que otros o extensos, pero para minimizarles les puse de que hicieran los esquemas de los juicios de conocimiento, entiendas el juicio oral, el ordinario y el sumario. Esos esquemas ustedes ya los tienen. De hecho, lo que nos está sirviendo de base existen esos los esquemas. Lo que pretendo yo es que los hagan a mano en una hoja de papel, un tamaño carta u oficio, ustedes consideren. Lo hacen y me lo envían al correo. Pero también con la idea que ustedes tengan ese esquema para ver el procedimiento y se nos facilite. Mañana vamos a hablar de la otra clase, ¿verdad? Que también estoy de alguna manera facilitando. En cuanto al tiempo, yo les puse que para la otra semana estos esquemas, porque los estamos viendo. Yo podría poner que me lo entregaran la segunda quincena de agosto, pero los esquemas es cuestión de hacerlos. No es cuestión el otro mundo, pues de hacer un esquema, ¿verdad? Y nos va a servir de base. Entonces, cualquier duda respecto al trabajo, ustedes me dirán. Si nos damos cuenta nosotros en el juicio oral, es un esquema bien fácil. ¿Por qué? Porque inicia con la demanda del juicio oral, que esta demanda puede presentarse por escrito o bien en forma oral, solo que en forma oral nosotros hacemos que el secretario del juzgado, que así lo establece la ley, tomará un acta correspondiente para darle inicio a ese proceso. En cuanto a los requisitos, nosotros tenemos que cumplir con el artículo 61, el 106 y el 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, y luego toda vez esté la demanda, que estábamos viendo ese ejemplo, y dentro de ese ejemplo y la explicación que yo les di, les hice algunas preguntas con el ánimo de que ustedes también intervengan e ir viendo qué es lo que nosotros nos debemos, en qué es lo que nosotros nos debemos de basar o fundamentar para hacer dicha demanda. Ahora bien, toda vez calificada la demanda y que esté con los requisitos que se cumplen o llene esos requisitos, entonces en el juzgado el juez le da el trámite respectivo y nos van a notificar. Entre la notificación y la audiencia deben de mediar por lo menos 3 días. Es decir, de que nos emplazan por 3 días. Nos notifican, ahí es donde el demandado se da cuenta de que le presentaron una demanda. Y de ahí venimos y se da la primera audiencia. Y nos notifican de esa primera audiencia para que comparezcamos a juicio oral. Y en el juicio oral, en esa audiencia se van a dar algunos actos procesales y en eso nos quedamos acá. Bueno, entonces, en los actos procesales, pues, se va a dar la conciliación como punto primordial o bien la contestación de la demanda y el
y aportar las pruebas. Y nos venimos en lo que estábamos planteando, que doña Irma presentó un juicio oral de fijación de pensión alimenticia en contra de don Mario. Y doña Irma manifestó varias situaciones acá, donde trabaja don Mario, cuánto devenga, en qué institución está trabajando, desde cuándo no ha dado ese aporte a sus hijos y a ella. Por consiguiente, solicitó que se le embargara las cuentas bancarias, puede ser embargo de otros bienes, ustedes lo mencionaron. También, asimismo, el arraigo para que don Mario no salga del país y pueda permanecer mientras que se resuelve o decide la situación. Y que ella ha actuado desempeñando ese papel de madre y padre en virtud de que él sea desatendido de ella. Y luego venimos, después de esa relación de hechos, el fundamento de derecho, y están los artículos 254 del Código Civil, el 278 del mismo código, el 280, así como el 199, numeral 13 y el 202 del Código Procesal Civil y Mercantil. Otro artículo sobre la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 3. Bueno, aquí tenemos el fundamento. De ahí nos venimos en los medios de prueba y también yo manifesté algunos, ustedes me ayudaron y los fuimos incorporando. Las peticiones, hicimos nuestras peticiones y las peticiones de trámite y a la de fondo, ¿verdad? Que la de fondo no es más que se dicte la sentencia declarando que se otorgue dicho juicio oral de fijación de pensión alimenticia promovida y en contra de y por la cantidad establecida, y que se condene al demandado en el pago de costas procesales, que también lo podemos pedir, y de ahí la cita de leyes, que son aquellas normas jurídicas que tienen relación con lo que estamos tramitando en este caso, y adjuntamos 3 copias de la presente demanda, o sea que está el original, el duplicado que sirve para el juzgado, ¿verdad? Porque también hay un expediente o una copia adjunta, y para notificar a la parte demandada y al el demandante y la parte demandada. Asimismo, que adjuntamos los documentos consistentes en, y este lo estamos presentando el 5 de diciembre de 2021, firma doña Irma y la dirección y procuración del abogado. Ahora, también vimos de que ahí se deben de adjuntar un pliego de posiciones y vimos varias posiciones que deberá resolver el señor Mario. E incluso hasta le hicimos una plica, porque debe de ir en plica cerrada, adjunta, engrapada a la demanda. Luego, toda vez resuelvan, entonces esa resolución nos las van a ir a notificar, era lo que yo les decía, que es donde nos emplazan o están emplazando al demandado, y que con fecha 4 de enero de 2022 dice, de fecha 4 de enero de 2022 se resuelve para comparecer a juicio oral de fijación de pensión alimenticia promovida por Irma, y la audiencia programada para el 14 de enero de 2022 a 9 horas, o sea que la resolución es de tal fecha, el por qué, y en la resolución ahí va a determinar todos los pormenores, pero lo interesante de esto es que nos están citando para las 9 horas del día 14 de enero de 2022, y aquí vienen las actitudes que va a tomar don Mario en este juicio oral. Como allá no sabíamos qué juicio, ahora ya sabemos, y el juicio está el número, entonces don Mario para contestar ya coloca el número de juicio que corresponde, y con todos sus datos, la procuración de una abogada y el lugar para recibir notificaciones en el perímetro del municipio y departamento de Chimaltenango, con el objeto de contestar la demanda en sentido negativo, planteada en mi contra por la parte actora, y de interponer en contra de la misma. Y aquí hacemos un paréntesis. Vamos a estar recalcando sobre de esto,
repitiendo, ¿verdad? Las excepciones son 3 tipos de excepciones: las previas, las perentorias, las mixtas. Las previas, también denominadas dilatorias, o también que de forma, porque van a atacar la forma de la demanda, mientras que las perentorias son las que atacan el fondo, o sea, quieren hacer perecedero aquello, quiere que perezca esa demanda, van a atacar el fondo directo, mientras que las otras dilatan la demanda. Y las mixtas, la situación de las mixtas, bueno, después vamos a ver en qué momento se aplican, y las mixtas es porque se van a aplicar como previas, pero ya se van a resolver en sentencia, que esa es otra, ¿verdad? De que las perentorias se resuelven hasta en sentencia, son características de las excepciones. Entonces, otra característica sería de que las previas, perdón, están nominadas, quiere decir que aparecen en la ley. Las perentorias no están nominadas, solo le dan la idea, pero usted las va a formular de acuerdo a lo que pretende usted presentar. Entonces, si nos vamos nosotros al artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, perdón, ahí están nominadas solo hago un paréntesis antes de ver las excepciones. Decíamos que el juicio oral, entonces, después del emplazamiento, viene la audiencia, ¿verdad? Entonces, en esta audiencia es la que está contestando don Mario ahora. Y si en esta audiencia se llegara a resolver esto, a un acuerdo, una conciliación, excelente. Caso contrario, dentro de los 15 días van a fijar una nueva o una segunda audiencia y aún para recopilar más medios de prueba. Y aún en la segunda audiencia no es suficiente, lo vamos a ver que hay una tercera audiencia dentro de los 10 días siguientes y para diligenciar esos medios de prueba. Y luego se va a dictar sentencia dentro de los 5 días siguientes. Ese sería el esquema, bien fácil. Sin embargo, las excepciones entonces previas en el artículo 116, solo las vamos a mencionar y en otro momento las vamos a explicar una por una. La incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, la falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo o de la condición que estuviere sujeta a la obligación del derecho que se haga valer, la caducidad, la prescripción, cosa juzgada, transacción. Entonces, estas, el arraigo también, estas excepciones como están nominadas, ya nos van a servir como excepciones previas, pero ahorita, como no vamos a interponer una previa, que también las vamos a explicar, entonces vamos a contestar la demanda interponiendo excepciones perentorias. Aquí hay 2, por ejemplo. Entonces, vemos que las excepciones perentorias, voy a hacer aquí también un paréntesis, que como no están nominadas en el código o en la ley, pero se refieren a hacer constar algo como, por ejemplo, que se refiere a que se efectúe algún pago o la forma de cómo hubo un cumplimiento, o cómo cumplirse, o cómo se extinguió, o cómo extinguir lo que está diciendo la señora. Y por ejemplo, la novación o remisión, que la novación no es más que sustituir una obligación por otra, es decir, de que aquello que nos están pidiendo, nosotros lo queremos novar, lo queremos sustituir y manifestar lo que lo vamos a sustituir por otra, pero vamos a manifestarlo y aprobarlo, ¿verdad? A compensar aquello, estamos compensando. Entonces, estas son las que extinguen aquella obligación y lo vamos a probar. ¿De qué manera?
Aquí vamos a presentar una excepción perentoria de falsedad en los hechos en que la actora fundamenta su demanda. Le vamos a decir de que ella no se está fundamentando, hay falsedad acá. Y otra, falta de posibilidades económicas suficientes de mi parte como demandado para prestar pensión alimenticia a favor de la actora como se pretende. Vamos a tratar de hacerlo lo más explicado que se pueda. En los hechos, manifiesta que con fecha tal fui notificado de la resolución de fecha tal en la demanda que se me sigue de juicio oral de fijación de pensión alimenticia por Irma. Y procedo a contestar la demanda en sentido negativo, puesto que no estoy de acuerdo con lo que está manifestando y pide la actora. Conforme a derecho, planteo mi oposición y planteo la excepción perentoria de falsedad en los hechos en que la actora fundamenta su demanda. Está en su demanda la actora que yo he desatendido toda obligación a favor de ella y de los hijos, o de nuestros hijos, y que asimismo poseo un trabajo como inspector de la Policía Nacional Civil y que devengo la cantidad de 7,000 quetzales. Pero aquí decimos, pero no, por eso hay falsedad, pero no es cierto, señor juez, ya que dichos argumentos son falsos, porque trabajo como jardín. Si bien es cierto, trabajo en la Policía Nacional Civil de la República de Guatemala, pero como jardinero y no como aduce la demandante. Y lo cual no lo confirma ni acredita con ningún medio de prueba. O si lo acredita y lo está confirmando con algún medio de prueba, también manifiesto que este medio de prueba no es verídico en virtud de que yo sí estoy presentando un medio de prueba donde acredito de que trabajo de jardinero y cuánto estoy devengando. Lo que me pueda ayudar en eso yo lo presento, lo adjunto y lo manifiesto. Por lo que es evidente, honorable juez, que la falsedad y engaño con que la actora demanda y demuestra su absoluta y manifiesta relación no manifiesta su absoluta relación que tiene maridablemente con otra persona, con don Noé, ignorando si tiene otro nombre y otro apellido, pero si sabemos el nombre, Noé Morales, ¿verdad? Ignorando si tiene otro nombre y otro apellido. ¿Quién es el indicado de prestarle el sustento como en la relación maridable? A ella. Entonces, la otra excepción perentoria de falta de posibilidades económicas suficientes para prestar la pensión alimenticia a favor de la actora como se pretende. Honorable juez, la actora pretende que se le fije la cantidad de pensión alimenticia por la cantidad, pero por 7,000, pero resulta que no puedo prestar esa cantidad, aquí serían 7,000 quetzales, en virtud de que vamos a colocar acá. En virtud de que simple y sencillamente no tengo esa cantidad extravagante que me está pidiendo la señora y extremos que no son ciertos por dicha cantidad y asimismo manifiesta de que yo tengo otros bienes. Es más, yo no tengo ningún bien mueble, inmueble, cantidad, como lo puedo apreciar, como se puede apreciar, con carencia de antecedentes, con carencia de bienes inmuebles extendida por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas, donde no figura ningún bien inscrito a mi nombre. O sea que está manifestando lo que está devengando y que no tiene bienes con la carencia. A excepción, y está manifestando algo verídico, a excepción que sí tiene una cuerda de derechos de posesión donde siembra maíz y frijol para el sustento y convivencia con su pareja. Es decir, de que con mi pareja convivo, doña fulana tal, de quien acompaño el documento personal de identificación a la presente fecha. Asimismo, ella no manifiesta de que celebramos un convenio en el 2012 en tal juzgado, ¿verdad? Y lo acreditamos con la certificación donde yo me comprometí a pagar 250 quetzales
mensuales a favor de cada uno de los hijos, y sí lo he venido haciendo porque lo he depositado a tal cuenta que posee la señora Irma. Asimismo, acredito que soy jardinero en la Policía Nacional Civil y también que de acuerdo a mis posibilidades no tengo que velar con lo restante, tengo que velar por mis gastos básicos, tales como la alimentación, vestuario, higiene personal, etcétera, etcétera, lavado, planchado de ropa, y que convivo con la señora, así como gastos en la casa, cubriendo nuestros gastos, tales como la comida, la preparación, gas, leña, jabón y demás, todo lo que conlleva esto, porque está diciendo que vive con una señora y que ya tiene, por ejemplo, otro hijo, ¿verdad? Y que al mismo tiempo los ingresos son pocos e insuficientes para cubrir mis gastos personales, mucho menos para acceder a lo que la actora manifiesta. Y lo acredito con copias de depósitos, que ya hice aquellos depósitos a la cuenta, y asimismo con cuenta del estado personal, del estado de cuenta personal del banco, donde no tengo yo eso, ¿verdad? Manifestado Mario. Y finalmente, que mis posibilidades son insuficientes porque no tengo un trabajo tal como ella lo manifiesta, no tengo los bienes que expongo, mi única fuente es como jardinero, y desde que firmamos el convenio he cumplido, tengo que cubrir los gastos que ya expuse, y tengo una fuerte carga u obligación con mi señora que convivo y con mi otro hijo, la certificación de nacimiento del hijo. En tal sentido, solicito, de acuerdo a los medios de prueba y los recursos para vivir respetuosamente, solicito que se declare sin lugar la demanda de fijación de pensión alimenticia. Aquí estamos en contra de la señora. Y los medios de prueba, declaración de parte que deberá de prestar la señora, porque le vamos a presentar entonces un pliego de posiciones con su plica. Declaración de testigos, si proponemos algún testigo, y las preguntas que el testigo va a ir a decir, a contestar el día que se fije una audiencia para la declaración del testigo. Si conoce a las personas, si sabe dónde trabaja don Mario, cuánto gana, y que si don Mario ha prestado alimentos a los hijos, dónde vive don Mario, y que si doña Irma trabaja o no trabaja. Y si nosotros decimos que doña Irma, por ejemplo, ella es maestra de educación en tal escuela, lo tenemos que acreditar, y que si él sabe si doña Irma trabaja o no, por ejemplo, ¿verdad? Y documentos, la fotocopia del documento personal, la fotocopia legalizada del documento personal del testigo, la certificación del menor, la copia también de la señora con quien se vive, la carencia de bienes de finanzas, copia de la escritura, que puede ser copia o debidamente legalizada, el desplegado, pues habíamos dicho de un vehículo, el desplegado de la SAT, donde consta que él no tiene ningún vehículo a su nombre. Ojo, puede tener la posesión, porque el vehículo pertenece a otra persona, y ella estaba diciendo que él era el propietario, y no es así. Y decimos que también que se tenga como prueba el expediente completo de este proceso, que ya obra en autos, y presunciones legales y humanas que se pudieran determinar en el presente proceso o se deriven del mismo. Y aquí venimos y nosotros colocamos el fundamento de derecho en los artículos que nos estamos fundamentando, y hacemos nuestra petición que se tenga por presentado el presente escrito y documentos adjuntos, se agrega los antecedentes, se toma en nota de la dirección y procuración de la abogada que me auxilia, el lugar para recibir notificaciones, y contestada la demanda en sentido negativo planteada en contra de la parte actora y por interpuestas en contra de la actora, las dos excepciones, que se tengan por ofrecidos y acompañados los medios de prueba individualizados, y en la audiencia que para el efecto se señale, se cite a Irma para que preste declaración y no por medio de apoderado en el pliego de posiciones que implica se acompaña debidamente, sea cerrada, ¿verdad? Y que en la audiencia con citación de la parte contraria
contraria, preste la declaración en base al interrogatorio y de sentencia, la petición se declare con lugar las presentes excepciones perentorias y sin lugar la presente demanda en juicio oral de fijación de pensión alimenticia planteada por Irma, en tal virtud que no poseo posibilidades económicas suficientes para acceder a dicha pretensión y se condena en costas procesales a ella, al actor. Cita de leyes y que acompaño al presente escrito 4 copias y los documentos adjuntos o descritos y una plica. Y el lugar Chimaltenango, ¿verdad? 14 de enero de 2022, que esta fecha va a ser el día de la audiencia. Entonces nosotros llegamos con nuestra contestación de la demanda, la aplica, todo, ese día. Por ahí lo tenemos, porque nosotros hasta ese día 14 a las 9 horas llevamos todo el pliego de posiciones. Aquí hay unas posiciones, ¿verdad? Que diga la solvente, o sea, ella, si trabaja como maestra en tal escuela, si como maestra ella devenga la cantidad de, porque había dicho que no tenía nada, ella, y que no tenía medios suficientes. Y diga la solvente si ha recibido alguna ayuda en víveres o en especie de la canasta básica para ella y sus hijos, constantemente por parte de don Mario. Y si diga de la absolvente si se le ha ayudado con vestuario, calzado, educación, gastos de medicina cuando se ha necesitado o cuando se ha enfermado los menores hijos. Y diga la absolvente si tiene algunos otros ingresos económicos que puedan ayudar al sostenimiento de ella y sus menores hijos. Y la fecha 14 de enero de 2022, la firma de don Mario. Y luego viene el pliego de posiciones. Hasta este momento, nosotros estamos viendo este ejemplo, es decir, que el día de la audiencia yo les manifestaba que el juez con su asistente, el abogado con la señora Irma, la abogada con el señor Mario. Entonces el juez les manifiesta, ya les había hecho yo más o menos énfasis en eso, que estando presentes y llevándose a cabo en la presente audiencia y la hora determinada, la audiencia correspondiente al juicio número tal que corresponde al juicio oral de pensión alimenticia, él les da un tiempo prudencial para que arriben alguna conciliación que la ley así lo determina y les debe dar ese tiempo prudencial. Entonces empiezan a platicar y si llegan a un acuerdo, ya solo se materializa ese acuerdo en el juzgado. Caso contrario, dice el juez, en este momento, en virtud de no haberse llegado a ningún acuerdo, continuamos con la audiencia, como lo establece la ley, y vamos a cederle el tiempo a la parte demandante para que ratifique o amplíe la demanda. Entonces usted ahí la puede ampliar si es necesario y si considera. Y si no, solo ratifica su demanda en todos sus puntos, señor juez. Y luego el juez, como ya se ratificó, le cede la palabra al abogado de la parte demandada, manifestando de que como ya es de conocimiento de la parte demandada, la interposición de la demanda por la cual están en la audiencia, le cede la palabra por si el demandado quiere manifestar algo, lo puede hacer en ese momento o por medio de su abogado. ¿Qué van a hacer en ese momento? Señor juez, en virtud de que no se llevó a cabo la audiencia de conciliación en ningún feliz término o en buen término, y en virtud de que se ratifique la misma, en este momento procedo a contestar la demanda en sentido negativo y a interponer las excepciones de. Y entonces lo manifiesta y así mismo todo lo que se manifiesta no es verídico, no es cierto por tal y tal y tal razón. Un resumen así rápido y concreto.
y asimismo incorporo medios de prueba para determinar lo que yo estoy diciendo, lo que se está diciendo, incorporo entonces con suplica y el pliego posiciones, y como usted tiene su copia, ¿verdad? Entonces continúa manifestando, extremo de que toda vez terminó usted de hacer su exposición, el juez va a manifestar y dice que entra a conocer las presentes excepciones y se tienen por planteadas, las cuales se resuelven de la siguiente manera, ¿verdad? O sea, que se tienen por planteadas, perdón, y que se van a resolver las mismas en su momento procesal oportuno, y que incorporados los medios de prueba. Ahora, si se van a diligenciar algunas otras pruebas que se están proponiendo, es que se va a correr la otra audiencia. Caso contrario, si ya no hay que diligenciar más audiencias, lo manifiesta el juez que en virtud de que no se van a diligenciar más pruebas, se va a entrar a resolver o a dictar sentencia dentro del tiempo procesal oportuno. Entonces ya el juez va a dictar sentencia y nos van a notificar de esa sentencia. Si no estamos de acuerdo, pues entonces ya vienen las impugnaciones que pudieran interponerse, ¿verdad? Pero caso contrario, esa sería una forma de contestación de la demanda en el juicio oral en sentido negativo. No sé si tienen alguna pregunta, porque si no, entramos a conocer algunos otros parámetros de lo que hemos hablado y las excepciones, y vamos a entrar al juicio ordinario. Ustedes me dicen, compañeros, que tenemos ahí unos minutos todavía, los escucho, o si tienen alguna duda. Lick, disculpe. Sí, Carlos. Disculpe, Lick, ¿cuánto era el tiempo de la contestación de la demanda? Perdón, es que se me fue ese dato. Sí. Como no... usted dice para la continuación de la demanda porque se van a diligenciar medios de prueba que se ofrecieron y se proponen, pero hay que diligenciarlos. Por ejemplo, los estados de cuenta, el requerimiento de los estados de cuentas en el sistema bancario, averiguar en la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, si existen realmente vehículos o no a nombre de, en el registro de la propiedad, alguna finca, etcétera. Entonces, si se van a diligenciar en los medios de prueba, dentro de los 15 días siguientes, se va a fijar una segunda audiencia. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y luego hay una tercera audiencia dentro de los 10 días. Y de ahí se dicta sentencia en 5 días. Ahora bien, eso de... Eso sería en cuanto al juicio oral. El esquema, si nos damos cuenta, es relativamente corto o pequeño. Ustedes me dirán, compañeros, si nos unimos siempre al enlace con el mismo link para hablar algo relacionado ya a las excepciones o explicarlas. Y si nos da tiempo, pues también miramos algo ya del juicio ordinario, ¿verdad? Nadie dice nada, ¿verdad? Sí, Lick, Ahí estamos, Lick. Entonces, ustedes me dirán, y si no, hacemos énfasis en algunas cuestiones como, por ejemplo, cuáles son las formas de dirimir o resolver los conflictos. ¿Cuáles serían las formas? En relación a lo que hemos hablado, ¿cuáles son las formas para dirimir o resolver un conflicto? Conciliando. Entonces sería una forma voluntaria, y la otra. La forma judicial.
Correcto. Voluntaria o legal o judicial, ¿verdad? Luego ya vimos qué es el proceso, las fases del proceso, etcétera, ¿verdad? En cuanto a los procesos de conocimiento, ya vimos y cuáles les pedí de estos esquemas, ¿verdad? Y que existe también una ley de arbitraje, que es el decreto 6795, que también en su momento que lo vamos a ver, que así es, ¿verdad? O hacer algún laboratorio o algo, ¿verdad? Pero sí lo vamos a ver previo. Y otro es que los libros que conforman el Código Procesal Civil y Mercantil y el decreto respectivo, eso lo tenemos que saber, ¿verdad? Y así sucesivamente ver otras preguntas que tengo por acá o algunos aspectos y vamos a ver una por una de las excepciones del 116 que están ahí nominadas, ¿verdad? Y de ahí vamos a ver el juicio ordinario, cómo empieza con la demanda. Es decir, que el juicio ordinario es aquello que no está determinado específicamente en qué juicio se va a tramitar, ¿verdad? Sino que dice, se tramitará en juicio, si dice en juicio ordinario o se debe de resolver, vamos a ver de que si no es de los que están determinados, entonces vamos a ver si entra o no, o cabe, o es factible en el juicio ordinario respectivo, ¿verdad? Eso sería, compañeros. Entonces, también muchas gracias por su atención. Y en la próxima clase, entonces, vamos a terminar de establecer y de explicar cada una de las excepciones. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Para servirles, feliz noche.